Amén. Dios los bendiga. Tome su asiento. Bueno, le damos gracias al Señor por esta mañana que podemos compartir este tiempo. Gracias a los músicos. Este me va a salir caro este músico, me parece. Vemos la disposición de los chicos, ¿no? En cuanto a lo que es servicio, lo que debemos aprender nosotros. El Señor dijo que debemos ser como los niños, ¿no? Estar dispuestos, sencillo y sin vuelta. Y ahí nomás. Comenzamos a ser parte de lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. Quisiera en esta mañana hablarles un poquito acerca de los obstáculos que impiden escuchar a Dios, ya que encontramos que en nuestro caminar, en nuestra vida cristiana, vamos a tener un montón de situaciones que tenemos que sortear para poder estar atentos a la voz de Dios, a escuchar al Señor. Entonces, esos obstáculos que impiden escuchar a Dios
es necesario que nosotros los identifiquemos en nuestra vida, ¿sí? Y para esto quisiera que abra su Biblia en el Salmo 25. Vamos a leer dos versículos, el 4 y el 5, utilizando este salmo escrito por David. Y leemos allí Salmo 25, versículo 4, dice: Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres Dios, eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Encontramos en esta descripción que hace el salmista, que hace David, la confianza que él ponía en el Señor, la confianza que ponía en Dios. Y es necesario que nosotros podamos tener esa confianza. Algo que dice David es que esperaba en Dios todo el día, ¿sí? O sea que en su mente era continua la necesidad de esa búsqueda, la necesidad de escuchar al Señor, la necesidad de estar en sintonía con Él. Nosotros también tenemos que tener esa misma necesidad en nuestras vidas. Pero estamos en un tiempo que de pronto hay un montón de situaciones o cosas que quieren llenar nuestra mente. Entonces, es necesario que nosotros podamos escuchar a Dios, porque en muchas oportunidades en nuestra vida vamos a tener que tomar decisiones. Y tenemos que entender que las decisiones que tomemos van a repercutir en nuestra vida. Entonces, cada decisión que tomamos tiene que ser la correcta, ¿sí? A veces las circunstancias que estamos, el entorno en que estamos, es medio difícil de tomar la decisión, porque lo primero que nos va a suceder es no escuchar a Dios en la directiva hacia dónde tenemos que salir, qué cosas tenemos que hacer, cómo entender qué quiere Dios en nuestra vida, cuál es su voluntad. Entonces, hay algo que hay que evitar, porque muchas personas cometen un error en cuanto a este aspecto, de tomar malas decisiones o no tomar las decisiones correctas, y aunque ponen su voluntad, ¿sí? En cierta manera, pero corren peligro por la decisión que toman. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen: bueno, yo estoy orando, sí, estoy pidiendo al Señor. Pero a veces las oraciones no son las oraciones realmente que busquen la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque a veces oramos apresuradamente, oramos de una manera tan rápida que no esperamos que Dios responda. Oramos y es simplemente decirle a Dios: Dios, Señor, este es mi problema, esta es la situación que estoy viviendo, me siento angustiado, me siento mal, me siento que esta situación me está superando y te pido que ores. Pero en realidad ya nos levantamos, amén, y salimos. Pero en realidad esa oración es una oración apresurada. ¿Por qué? Porque sencillamente no hemos puesto realmente el problema en las manos del Señor. Poner el problema en las manos del Señor es esperar que Él nos diga qué tenemos que hacer. Esas oraciones apresuradas, simplemente presentamos el problema al Señor, pero es que en realidad ya tenemos una decisión de qué vamos a hacer. Dentro de nuestro ya está decidido qué vamos a hacer. Y esa decisión apresurada, o orar así de esa manera tan deprisa, estamos tomando nuestra propia decisión, porque no estamos esperando que Dios responda,
no estamos esperando que Dios nos diga qué vamos a hacer. En sí ya teníamos dentro nuestro planeado qué íbamos a hacer. Y lo que sucede es que simplemente presentamos ese problema y pedimos o confiamos de que Dios va a bendecir esa decisión que ya habíamos tomado antes de orar. ¿Y esto qué produce? Esto produce en muchas personas frustración. Esto produce en muchas personas no entiendo la voluntad de Dios. Esto produce en muchas personas una desorientación porque dice, yo le pedí al Señor. Y el Señor dijo que no recibimos porque pedimos mal, porque a veces pedimos para nuestros propios deleites o para nuestros propios placeres. Entonces tenemos que aprender a sortear este obstáculo que es algo que sin darnos cuenta muchas veces lo cometemos este error y nos impide escuchar a Dios, ¿sí? Nos impide que nosotros tomemos la decisión correcta porque simplemente estamos ya dispuestos en nuestra mente, en nuestro corazón a hacer algo que lo presentamos a Dios luego y le decimos, Señor, bendice esto que voy a hacer. Entonces, Dios jamás va a bendecir algo que está fuera de su voluntad. Jamás Dios va a bendecir algo que está fuera de su voluntad. Porque esa actitud desaprovechamos lo mejor que tiene Dios para nosotros. En realidad estamos diciendo, Dios, bendice lo que yo voy a hacer. Entonces, tenemos que tener cuidado en eso. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios. Es nuestro deseo. Es lo que nosotros queríamos hacer desde el inicio. Y para esto vamos a entender lo siguiente, que al no haber una respuesta positiva, la persona se va a decepcionar. El creyente va a decir, bueno, Dios no me responde, Dios no escucha. Y es que simplemente estamos haciendo las cosas fuera de lugar, o no como Dios quiere. Pero yo oré. Les digo esto porque hablo con personas que de pronto me dicen, pero yo estoy orando para que Dios haga esto, yo estoy orando para que Dios responda, yo estoy orando para que Dios haga esto. Pero el tema es el siguiente, que no estamos orando pidiendo que Dios nos muestre su voluntad. Estamos diciendo a Dios, yo tengo este deseo en mi vida y yo quiero que esto cambie. Y está bien la intención que tenemos, está bien el buen deseo, pero nuestra respuesta tiene que basarse no en lo que yo creo que es mejor, no en lo que yo deseo, sino tiene que basarse en la voluntad de Dios. Y esa produce mucho una decepción. ¿Por qué? Porque en nuestras oraciones, por más que la hagamos con todo el corazón, con toda la fuerza, con todo el ánimo, no vemos una respuesta. ¿Por qué? Porque estamos, en cierta manera, exigiéndole o diciéndole a Dios qué tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo para nosotros. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, quisiera nombrar solamente 3 puntos porque esta mañana, para no tomar mucho tiempo, 3 impedimentos. El primer impedimento que tenemos es estar consciente en los deseos carnales que tenemos. Vuelvo a decir, el primer impedimento que tenemos que sortear es estar conscientes de los deseos carnales que tenemos. Todos nosotros tenemos deseos en nuestra carne que luchan contra la voluntad de Dios. Cuando a veces decimos de deseos carnales, algunos se hacen la imaginación o viene a su mente inmediatamente cosas sexuales. Los deseos de la carne no son solamente sexuales. Los deseos de la carne son a veces otras cosas que
están pegaditas ahí adentro nuestro sin darnos cuenta, habitual en nuestro día a día. La Biblia dice que son disensiones, pleitos, contiendas. Hay situaciones en nuestra vida que están en la carne, tiene ese deseo, ¿no? Alguna mentirita por ahí, alguien que de pronto está contando algo y nosotros no nos quedamos atrás, contamos y tiene que ser algo más grande, ¿no? Está dentro nuestro, o sea, esos deseos a veces tenemos que ser conscientes de qué estoy luchando, qué cosa tengo que dominar en mi vida, ¿sí? Entonces tenemos que estar conscientes de los deseos carnales. Entonces los deseos se vuelven peligrosos en nuestra vida cuando consumen mucho tiempo aquí, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Cuando pasan mucho tiempo esos deseos dentro de nuestra cabeza, a veces toman un lugar que no es apropiado. Entonces tenemos que tener cuidado en cuanto a esos deseos. Todos nosotros luchamos contra nuestra carne. Les leo Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Y es importante notar esto, que dentro del mismo versículo de idolatría y hechicería, que para un cristiano no, la idolatría, la hechicería es algo, pero también está enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, y eso es algo habitual, pero está en el mismo versículo como comparando que es lo mismo para Dios. Disensiones, herejías, versículo 21, envidias, y está igual que el homicidio. O sea, la envidia está antes que el homicidio. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, esta lista que está aquí, son nuestras debilidades, porque están en la carne. Y todos tenemos esto, todos. Ninguno puede decir, no, pero esto en mi vida no está. No, mientras estemos en este mundo, tenemos estas luchas y tenemos estos deseos en nuestra carne. Algunos están luchando con esto y su lucha es constante. Otros han podido vencer. ¿Por qué? Porque se han tomado de lo que dice la palabra. Han crucificado la carne. Han muerto con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado ahí. Ya esto, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Esta es la manera en que someter todos estos deseos que están en nosotros. Pero entendamos que para escuchar a Dios, para poder tener bien en claro la dirección de Dios, tenemos que sortear estos obstáculos. Y a veces el obstáculo no es Satanás, diablo. No, a veces el obstáculo está en nuestra propia carne. Entonces tenemos que ser conscientes de los deseos carnales que tenemos. Entonces, Señor, yo te pido esto, aquello. ¿Y por qué pedimos eso? Porque tenemos envidia de algo, porque aquel crece y yo no crecí, porque ¿es envidia o es deseo de servicio a Dios? Es deseo de darle lugar a Dios. Entonces, busquemos dentro nuestro y entendamos lo siguiente, que a veces el escuchar a Dios se hace difícil porque nuestra carne habla más fuerte que la voz de Dios en nuestra vida. Entonces eso se hace peligroso en nosotros cuando está constantemente dentro de nuestra mente.
Si ese deseo a veces persiste mucho tiempo, podemos creer que es la voluntad de Dios. Hay muchos que están convencidos de que Dios les dijo o les habló, pero en realidad son sus propios deseos que están en su propia mente, que no es Dios hablándoles, sino que son ellos mismos que de pronto se han convencido de que es la voluntad de Dios. Entonces tenemos que sortear este obstáculo primero. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, pongamos en nuestra vida primero, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi deseo? ¿De dónde surge esta necesidad? ¿Por qué quiero o estoy pidiendo esto? ¿Es algo que beneficia a la obra de Dios? ¿Es algo que beneficia a mis hermanos? ¿Es algo que me va a beneficiar a mí espiritualmente? ¿O quiero orar y pedirle a Dios esto para resaltar o para que se vea qué cosa? Entonces, ese obstáculo lo tenemos que sortear. Segundo, tenemos que tener cuidado con los consejos desacertados. En nuestra vida siempre hay gente que nos va a dar consejos, ¿sí? Siempre tenemos gente que está hablando de nosotros. Y tenemos que tener cuidado con esos consejos o las palabras que llegan a nuestra vida. En cierta oportunidad, un abuelo y un niño decidieron hacer un viaje. Y era un viaje bastante largo, entonces ellos tenían un burrito. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer este viaje y vamos a ir en el burro. No tenemos dinero para los pasajes, no tenemos, pero vamos a ir en el burrito y vamos a ir disfrutando del paisaje, de todas las cosas. Bueno, el tema es que se subieron los dos en el burro y comenzaron el viaje y comenzaron a andar. Y de pronto pasan por la primera aldea, y cuando pasan por una aldea, la gente que estaba ahí afuera mirándolos, los ven pasar y dicen, pero qué desarmado esta persona, mirá. ¿Cómo puede ser que los dos hayan subido hacia arriba de ese burro? Andás a ver cuánto recorrieron ya y están. Esto lo escuchó el abuelo. Entonces agarró el abuelo, dijo, bueno, me voy a bajar por ahí el burro. Y se bajó. Siguieron caminando, iba el abuelo tirando del burrito y el nene iba arriba del burro. Y llegan a otra aldea, y cuando llegan a la otra aldea, la gente comienza a mirar y dice, qué chico tan desagradecido, ¿cómo puede ser? Hace caminar al anciano y él con toda la juventud ni siquiera es capaz de caminar un poquito. El chico escuchó esto y le dio vergüenza, entonces se bajó y dijo, abuelo, subí vos, yo ya estoy cansado, quiero caminar un poco. Bueno, se subió el abuelo y comenzó a tirar el burrito el niño. Siguieron otro tramo y había otra aldea, y en esa otra aldea, cuando ven pasar al nene tirando del burro, y el abuelo arriba del burro, dicen, pero qué viejo renegado, mirá cómo hace que camine el chico, ¿cómo puede ser tan malo? Así ese chico se cansa, ¿y cómo puede ser? Y el abuelo se escuchó eso y dijo, bueno, subí vos ahora. No, el nene con lo que había escuchado dijo, no, yo no subo. Vamos caminando, bueno, vamos caminando. Y se fueron caminando el último trecho con el burrito a tiro. Y cuando llegan a donde iban a ir en esa aldea, los miran y dicen, pero qué salame estos dos, mirá, con tremendo burro se vienen los dos caminando. ¿Cómo puede ser que sean? Siempre vamos a escuchar, sea lo que sea que hagamos, sea lo que sea. Siempre hay otro que hace las cosas mejor. Siempre hay otro que sabe. Entonces escuchemos bien, estemos atentos qué voz escuchamos nosotros, seamos conscientes de eso, tengamos cuidado de los consejos, que son consejos que son desacertados. Porque en realidad nadie sabe lo que está pasando a usted. ¿Es verdad? ¿Nadie sabe eso?
No, hay uno que sabe, y ese es Dios. Dios sabe muy bien cuál es la situación que pasa en su vida, en su corazón, en su mente. Entonces, lo más aconsejable es que nosotros acudamos a Él y le pidamos a Él que nos guíe, que nos ayude. Pero a veces no esperamos el tiempo para escuchar esa voz. Escuchamos consejos de pronto de personas que no nos van a beneficiar. Solemos hacer una cosa, de rodearnos de personas que tienen casi el mismo problema que nosotros. ¿Por qué? Porque este me entiende, porque este tiene la misma situación, este tiene la misma vivencia. Y eso es un error. Si nosotros, un ejemplo, si hay problemas en el hogar, hay problemas en el marido y la esposa, tienen problemas, acudimos a aquellos que de pronto tienen la misma situación, ¿sí? Porque yo te comprendo a vos, porque vos tenés el mismo problema, ¿viste? Vos me entendés a mí. Entonces empiezan a hablar y a contar, ¿viste? Vos que estoy, y al final terminan igual, los dos conformes. Pero no hay solución. ¿Por qué? Porque simplemente están alimentando el vacío que hay en su corazón. Entonces, ¿está mal pedir consejo? No, pida consejo donde vea que realmente hay solución. Si usted ve un matrimonio que andan para todos lados juntos, que trabajan para el Señor juntos, que hacen esto y aquello juntos, que tienen su hogar establecido, ¿por qué no ir y preguntarle a ellos? Porque sencillamente nos asociamos con aquellos que pasan lo mismo que pasamos nosotros. ¿Por qué? Porque ellos me comprenden. Y en realidad, la realidad, eso es orgullo, eso es ego. No voy a preguntar, y no quiero salir del problema realmente, porque si quiero salir del problema, no voy a buscar algo que se asocie al problema, sino voy a buscar una solución. ¿Se entiende? Entonces, tengamos cuidado con los consejos desacertados, porque a veces eso también nos impide escuchar a Dios, a entender la voluntad de Dios. Entonces procuremos consejos de quienes caminan con Jesús y que están anclados en su palabra, ¿sí? Porque consejos de cómo criar a mi hijo, cómo hacer para que salga de esta situación, cómo hacer para que salga de este problema, ya sea, llámese el problema que sea, los problemas que hay hoy habitualmente en cada hogar, mala junta, droga, todos esos problemas que vienen en la juventud, ¿sí? ¿A quién le pedimos? Bueno, a alguien que experimentó, que pasó por eso. No, tenemos que buscar un consejo, a alguien que pudo criar a sus hijos sin que esas cosas afectaran su vida. ¿Por qué? Porque sencillamente abrió sus ojos, hizo algo para evitar que sus hijos sufrieran esas cosas. Pero solemos asociarnos a aquellos que tienen el mismo problema. Entonces, necesitamos escuchar a Dios. Y escuchar a Dios no va a ser escuchar lo que yo quiero. No va a ser escuchar a aquel que me entiende, que comprende lo que yo paso. Escuchar a Dios va a traer una solución en nuestra vida. Y a veces esa solución no nos gusta, porque simplemente nos hace ver una realidad. Es que no hicimos las cosas bien. Alguien una vez me preguntó, tengo mi hijo que tiene 19 años, que está en esto, en aquello, y bueno, ¿qué cosa tendría que haber hecho yo para evitar que sucediera esto? Orar. ¿Y cuándo tendría que haber comenzado a orar? Porque esto yo no me di cuenta cuando comenzó. Usted tendría que haber comenzado a orar desde el momento que estaba en el vientre. En ese momento tendría que haber comenzado a orar.
solemos orar en el momento en que explotó el problema. ¿Por qué? Porque lo desconocíamos. Y no cubrimos las áreas, no cubrimos nuestra vida. Y el enemigo entra, sale, hace destrozos. Entonces tenemos que ver que realmente fue negligencia nuestra en cierta manera. Hemos permitido ciertas cosas. Yo no entendía, yo no sabía, perfecto. Pero no todos están dispuestos a entender eso. Es la decisión de él. Sí, ahora sí. Porque cuando teníamos que marcarle el camino, cuando teníamos que marcarle un rumbo, no lo hicimos. Y simplemente buscó a alguien en quien ver. Vamos al tercero, así ya no ocupamos tanto tiempo. El tercer punto es tener cuidado cuando se siente impaciente. Bueno, yo sé que no hay ninguno de esa clase así. Ninguno de nosotros somos impacientes. Tener cuidado cuando somos impacientes, cuando somos inseguros. No estoy seguro si hacerlo o no hacerlo. Bueno, pero por fe lo voy a hacer. Y nos metimos en un lugar que, ¡ay Dios! Y otra cosa, no solamente impaciente, inseguro, sino que cuando estemos presionados. Cuando tengamos la presión de hacer sí o sí una cosa, tenemos que tener cuidado. ¿Sí? En esos momentos, esos obstáculos, tenemos que evitarlos. No hay ninguna cosa que sea apresurada, en la cual ya tenemos que tomar una decisión. A no ser que usted esté en ese momento sintiéndose que ya... Hay decisiones que son muy apresuradas y tenemos que hacer sí o sí algo. Bueno, perfecto. Pero sabemos qué tenemos que hacer. En cierta oportunidad contaba que en una reunión que había en una iglesia, estábamos haciendo un social en una iglesia que tenía arriba, en el primer piso, un salón de fiesta. Había parrilla, todo. Ahí arriba estaba el lugar donde se hacía la fiesta. Se bajaba por una escalera, pero había una parte de una escalera que casi que enfrentaba con una puerta. Estaba mal diseñado eso. ¿Y qué pasó? Que abrían la puerta y casi siempre del otro lado había una persona y se la daban, pum, le daban un portazo. Y en ese social donde fuimos nosotros, bajó un nene en la escalera y con el envión que venía, del otro lado abren la puerta y con el filo de la puerta, en medio de la frente, el nenito se abrió la cabeza mal. Y esta parte de acá es pura sangre. Comenzó a sangrar, y todos comenzaron a gritar y a hacer esto. Y vamos a llevarlo al médico, vamos. Y le dicen al padre, tu hijo se golpeó, vamos a llevarlo al médico. Entonces el padre, que estaba arriba, estaba cocinando, baja y dice, no, primero vamos a orar. Y estaba el pastor, estaban todos ahí. No, llévalo, no. Entonces agarró, no escuchó más a nadie, le puso la mano en la cabeza y Señor, te pido que en el nombre de Jesús esta herida se cierre y que seas tú en este momento obrando. Y tenía el delantal porque estaba cocinando. Se había sacado, se lo había puesto en la frente y comenzó a sacarle así, limpiarle. Y cuando le limpia todo, estaba lleno de sangre porque había sido un golpe fuerte. Pero cuando le saca todo, la herida se había cerrado. No era que estaba la herida y dejó de sangrar. No, estaba la herida cerrada. Y no había sangre, o sea, no salía sangre. La sangre que estaba era la que ya había salido. Entonces el papá dice, bueno, ahora sí vamos a llevarlo al médico. Hay cosas que son rápidas que tenemos que hacer, ¿sí? Pero hay otras decisiones que no son tan rápidas, que tenemos tiempo para buscar la voluntad de Dios.
me vino a una locura esto, tengo que pagar esto, aquello, esto, otro. Ay, ¿qué hago? ¿Cómo voy a hacer? Bueno, me meto, saco un préstamo. Ni oramos, ni consultamos, ni pedimos dirección de Dios, porque la solución es fácil. Me meto, saco un préstamo y listo. Pero ese préstamo, no tenemos cómo solventar esas cuotas. No pensamos en que va a ser un tramo largo y ese tramo lleva un interés alto y por ahí, con las entradas que tengo, no voy a poder cubrir. Estamos bajo presión, sí, pero todas las presiones de este mundo las podemos soportar. Tenemos que tomar decisiones, sí, pero cuidado qué decisiones tomamos. Cuando nos sentimos inseguros, no sé qué hacer, qué voy a hacer, bueno, cálmense. Primero tiene que tener seguridad en cualquier decisión que tome, cualquier cosa que tome, tiene que tener decisión y estar seguro. Las inseguridades nos llevan a cometer errores y tenemos que estar bien atentos a eso. ¿Por qué? Porque los errores que cometemos repercuten en nuestra familia, ¿sí? Porque todos nos están mirando. Si es padre de familia, todos están esperando qué cosa hacer, qué cosa está haciendo, están viendo qué va a pasar con la decisión que usted tome. Entonces, jamás tomemos esas decisiones cuando estamos impacientes, queremos una respuesta ya. No, tranquilo, así no vamos a escuchar la voz de Dios. No hay nada peor que una persona impaciente, ¿sí? No hay nada peor. ¿Por qué? Porque una persona impaciente siempre está inconforme, siempre está desconforme con todo lo que pase. Al final hay tantas vueltas y era tan fácil. Perdemos tanto tiempo. Y no escuchó ningún consejo, no escuchó nada. Simplemente lo que quería era irse. Entonces, los obstáculos que a veces tenemos para escuchar a Dios son obstáculos que se nos van a presentar habitualmente, cotidianamente. Y tenemos que aprender a tener bien en claro que el primer obstáculo somos nosotros mismos, los deseos que tenemos en nuestra vida, esos deseos carnales, porque todos todavía estamos en esta tierra y Dios tiene que someter nuestra carne, ¿sí? Nosotros tenemos que someter esa carne bajo la voluntad del Espíritu Santo. Solos no podemos, ninguno de nosotros puede tomar la decisión y mantenerse en esa decisión, si no es el Espíritu Santo que nos ayuda. Luego tenemos que entender que necesitamos consejos y el mayor consejo que podemos recibir es de parte de Dios. Pero también Dios puso personas que están alrededor nuestro, personas que realmente están caminando con el Señor y que están anclados en la palabra de Dios, que pueden darnos no solamente una palabra, sino que también lo vemos reflejado en sus vidas, sus acciones. Entonces, esos son buenos consejeros. Y también dijimos que tenemos que tener cuidado cuando nos sintamos impacientes, inseguros y presionados. Todas estas emociones que podemos sentir nos van a llevar a tomar decisiones que son imprudentes en nuestra vida, decisiones que son apresuradas, y toda decisión apresurada no está en la voluntad de Dios. Dios es un Dios que tiene planeado todo. Dios planeó su vida antes de que formara este mundo. Dios es un Dios que tiene en claro que los tiempos Él los puede dominar. No hay nada en nuestra vida que necesite ya una solución. Porque no tenemos la capacidad de solucionar nada ya. Entonces tenemos que acudir a aquel que sí puede hacerlo. Y Dios nos va a responder. Dios va a responder en nuestra vida. Entonces, estos obstáculos que vemos, que impiden que nosotros a veces escuchemos a Dios,
tenemos que aprender a tener la paciencia suficiente en nuestra vida. La paciencia es difícil, pero la voluntad perfecta de Dios siempre vale la espera. Siempre tenemos que entender que vale la pena esperar la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, cerrando en este día, este pensamiento, podemos decir que tome la decisión de seguir la dirección de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, tomar la decisión de seguir a Dios. Para eso tenemos que escucharlo. Para eso tenemos que sortear estos obstáculos. Hay otros obstáculos más, pero solamente como para tener un pantallazo en esta mañana. Y conforme a estos obstáculos que hemos visto, lo que tenemos que hacer es limpiar nuestro corazón, es pedir orientación a Dios, al Espíritu Santo, y tenemos que estar dispuestos a escuchar a Dios. Tenemos que estar dispuestos. Y si es necesario, esperar el tiempo prudente para darnos a nosotros la seguridad de que realmente Dios nos habló. Amén. Espero que en esta mañana estos consejos puedan servir a nuestra vida y ayudarnos a ver cuál es la voluntad de Dios. Ayudarnos a escuchar a este Dios que con todo su deseo, su corazón, está tratando de comunicarse con nosotros. Está tratando de que nosotros realmente podamos estar atentos a su voz, a escuchar lo que Él está hablando, porque Él quiere guiar nuestras vidas. Amén. Hacemos una oración en esta mañana. Cierra sus ojitos y oramos a Dios. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo que compartimos. Te damos gracias por esta palabra que podemos leer, Señor. Y realmente en nuestros corazones, Señor, tenemos la necesidad de escuchar tu voz, de escuchar tu guía, de escucharte a ti, Señor. El salmista decía, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Señor, muchas veces estamos tan desorientados y no podemos ver esos caminos. Necesitamos que tú nos enseñes, Señor, esas sendas que debemos caminar, qué cosas debemos hacer. Necesitamos que nos encamines en tu verdad. Enséñame, Señor. Enséñame, porque solamente tú eres aquel que sabe qué cosa es lo mejor para mi vida. Señor, hay una realidad en que estamos cargando con un montón de cosas, una mochila que a veces es pesada, porque muchas veces hemos tomado decisiones que han sido tan apresuradas, Señor, y hoy estamos sufriendo las consecuencias de esas decisiones. Queremos, Señor, que en este tiempo nos abres, nos guíes, nos muestres realmente qué debemos hacer. Que podamos, Señor, estar conscientes día a día de quiénes somos nosotros, qué cosas, Señor, hay en nuestro corazón, en nuestra vida, con qué luchamos, Señor. Ninguno de nosotros, Señor, es mejor, ni puede decir no necesita tu consejo. Todos necesitamos de ti, Señor. Y en esta mañana queremos someternos a ti, a tu voluntad, a tu deseo. Que tu deseo, que tu voluntad sea más fuerte que nuestro deseo, que nuestra voluntad. Porque tus planes son mejores que los nuestros. Tus pensamientos son mejores que los nuestros, Señor. Tú, Señor, has visto nuestra vida antes de la fundación de este mundo. Y, Señor, rogamos que nos ayudes, Señor, a escuchar tu voz para guiarnos, Señor, y saber qué debemos hacer. Señor, ruego que tu Espíritu en esta mañana sea hablando fuertemente a cada corazón, sea Él obrando en nuestras vidas. Y jamás, Señor, nos vas a desamparar, nos vas a dejar, Señor. Gracias te damos, Señor, porque estamos en tu voluntad, Señor. Estamos en tus manos. Alivia, Señor, todo peso, toda carga de nuestras vidas. Haznos oír tu voz. En el nombre de Jesús.
Te damos gracias, Señor. Amén y amén.